Micrófono aquí. Sí, el compañero que el primero levantó la mano. Buenos días, Presidenta. Javier Pérez de HCTV Noticias. Secretario, invitados, buenos días. Con su venia, Presidenta. Pues preguntar sobre todo este plan que es integral y que definitivamente estaba reflexionando, llevará a nuestro país a ser una gran potencia económica, cultural, sobre todo educativa. Y mi pregunta sería para usted o para el secretario, ¿cómo prevén en los próximos años este impacto en la industria nacional, contemplando el Plan México? ¿Qué industrias serían las beneficiadas? ¿Hacia qué futuro nos estamos ahora sí que yendo? Y lo inmediato o a largo plazo, veo yo el tema también de los semiconductores, el tema del desarrollo de la infraestructura a nivel nacional, lo que es autos eléctricos, que ya está en vista, ¿no? El on línea, entre algunas otras cosas, ¿no? Transporte público, ingenieros pues diseñando vías alternas de transporte, la industria aeroespacial automotriz que busca mucho desarrollo, también las empresas mexicanas que están ahí un poquito rezagadas. También el tema del campo, hay escuelas que deberían de revivir, digo, si me permite, tomando en cuenta lo que acaba de decir la Presidenta. Hace años, en el sexenio de Barrio Terrazas, desapareció la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar en Ciudad Juárez, que era un referente importante. Han desaparecido escuelas, por ejemplo, en Aguascalientes, de agricultura y de pesca también. Entonces, concretamente, si me permitiera el secretario, el plan hacia un futuro en nuestro país, el impacto que tendría económico y el avance ante otras naciones también, competir. Como referente, mencionar que México pues exporta talentos o trabajan talentos a nivel mundial con empresas grandísimas y está al nivel de Taiwán en software y hardware. Entonces, el impacto que tiene para nuestro país a mediano y largo plazo. La transformación de la educación media superior que estamos haciendo, primero, porque no solamente tiene que ver con incorporar nuevos saberes que tienen su vínculo con el Plan México. Es importante que el plan para el bachillerato nacional está pensado en los jóvenes, porque así como es importante vehículos eléctricos, semiconductores, inteligencia artificial, también queremos que siga habiendo en nuestro país filósofos, historiadores, queremos que haya todo el desarrollo humanístico, cultural, artístico, es decir, no solamente es la parte tecnológica. México tiene grandes historiadores, filósofos, y queremos que siga formándose jóvenes también para el humanismo. Entonces, es reconocer al joven de 15 a 18 años en toda su formación y que la educación sea un espacio de aprendizaje social y de aprendizaje en términos de saberes, de todos los saberes, porque no solamente es la parte tecnológica, porque se desarrolló durante mucho tiempo la parte tecnológica, no bien desarrollada, pero no solo es eso, tiene que ver con una formación integral del joven. Ahora, estamos incorporando a lo que son los CONALEPs, los CEBETIS, los CEBETAS, etcétera, nuevos saberes y nuevos conocimientos, como por ejemplo semiconductores. ¿A qué van a estar vinculados? Pues a este nuevo taller de diseño de semiconductores que estamos desarrollando junto con el CINVESTAB y otras instituciones de educación superior. En el caso de vehículos eléctricos, pues tiene que estar vinculado con el desarrollo del vehículo línea. Entonces, sí, la parte tecnológica va a estar vinculada con la educación superior y el desarrollo tecnológico y científico de nuestro país. Pero no olvidemos la parte de humanidades y artística, que es igual de importante. Y tomando en cuenta todo esto, Presidenta,
Va a haber muchísimos talentos que van a salir, sin embargo, nuestro país necesitan un apoyo que sería el colocarlos automáticamente en empresas mexicanas. Si tomamos en cuenta el desarrollo de nuestro país, el Plan México, se prevé todo esto para que no queden ahí volando algunos estudiantes y que quieran trabajar de manera inmediata y poner en práctica su conocimiento. Pues por eso están vinculados al Plan México, con los polos económicos de desarrollo para el bienestar y en general la inversión que estamos procurando en el país. No solo inversión extranjera directa, sino también la inversión que se va a generar a partir del impulso del mercado interno, que es lo que estamos planteando. Entonces ahí, tanto con educación dual bien planteada como con el desarrollo tecnológico, pues el objetivo es que estén vinculados para el desarrollo productivo del país. Entonces es una visión de largo plazo, no solo del sexenio. Última pregunta, Presidenta, si me permite, a Profeco, si podría preguntar. Desde el año pasado se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación que no se debería cobrar los pagos con tarjetas de débito o crédito algún impuesto o algún cobro, ya sea en una tiendita de conveniencia, en un centro comercial, en hotelerías, en cualquier lugar. Sin embargo, se sigue cobrando un costo extra al pasar la tarjeta, ya sea de débito o de crédito, en diferentes comercios. ¿Alguna opinión al respecto? Claro que sí, muchas gracias. Sí, efectivamente es ilegal cobrar este tipo de comisiones, porque la comisión que le cobra el banco al establecimiento la tendría que estar asumiendo el establecimiento, no el consumidor. Entonces está determinado en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Hemos hecho actividades de vigilancia, de suspensión incluso a establecimientos que al momento de realizarles la verificación derivado de una queja estén haciendo estas prácticas, y les notificamos que para poderles retirar la sanción, el sello, tienen que regresar al sistema normal, es decir, no cobrar la comisión. Entonces, aquí aprovechar su pregunta, compañero, para hacer un llamado a las personas consumidoras que en el caso de que detecten este tipo de cosas o que un establecimiento, por ejemplo un restaurante, les cobren la propina directo o que no les entreguen alguna nota, factura, que nos lo hagan saber al teléfono del consumidor, a nuestras redes sociales, y nosotros los vamos a apoyar. Sí, porque los dueños de establecimientos, ellos mismos se quejan de que los bancos o quienes les rentan la terminal, no voy a decir marcas ni nada, pero hay varias que les están cobrando a ellos obligatoriamente en cuanto pasa la tarjeta este excedente. Efectivamente hay un cobro del banco al establecimiento, pero ese costo lo tiene que asumir el establecimiento y no ser trasladado a la persona consumidora. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Del tema. A ver, alguien, aquí, ¿me has preguntado? Buenos días, presidente. Buenos días, compañeros, secretarios. Buenos días. Julián Mazoy, de SDP Noticias. Presidenta, todavía faltan algunas semanas, no obstante ya se va a cumplir el aniversario de un año de que llegó una primera mujer presidenta a la presidencia de la República y su primer informe de gobierno el 1 de septiembre. ¿Ya ha considerado si va a asistir presencialmente al Congreso? No es necesario. Vamos a hacer el informe, todavía no tenemos exactamente el lugar. Por supuesto, lo que sí es constitucional es llevar el informe al Congreso, lo llevará la Secretaria de Gobernación y haremos aparte nuestro informe que ya estamos preparando. Ese mismo día, presidenta, el 1 de septiembre tomará protesta la nueva Suprema Corte de Justicia. ¿Ha considerado si va a asistir al evento o todavía sigue pensándolo? Entiendo que va a ser en la tarde, sí, la toma de protesta de la nueva Corte, y en la mañana haríamos el informe. Entonces, pues depende si nos invitan, ¿verdad?, a la toma de protesta. Gracias, presidenta. Pero me da mucho gusto que el 1 de septiembre sea histórico por la nueva Corte.
El día de ayer me parece que fue que una persona que fue Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en un evento público se refirió muy positivamente a las políticas económicas que encabeza el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Preguntarle su opinión al respecto de los comentarios del doctor Stiglitz. Sí, es Premio Nobel. Él critica mucho el neoliberalismo, tiene una visión distinta a la visión neoliberal, tiene también sus críticas a lo que está ocurriendo actualmente, y hubo un momento ahí en la pregunta porque el evento fue en Colombia, ¿no? Que se refirió a nosotros, y vamos a seguir dando ejemplo al mundo por nuestro modelo. Ayer lo decía en el evento de Tlalpan. La economía de México está bien porque tiene un modelo distinto. Se llama humanismo mexicano, se llama economía moral. Y tiene una base que es por el bien de todos, primero los pobres. Y vamos a seguir trabajando en ese marco. No solamente porque es justicia social, sino porque ha dado resultados. Y esto fortalecido con el Plan México, que también tiene esa orientación, y además de fortalecimiento de nuestro mercado interno, nos va a ir bien al país. Presidenta, recientemente, hace unas semanas, el Partido Acción Nacional llevó a cabo la renovación de este instituto que tiene interno Acción Juvenil. Y en este sentido, yo lo he escuchado a usted muchas veces hacer alguna serie de recomendaciones o consejos a las juventudes en general y durante la campaña a las juventudes de izquierda. Pero ahora me da curiosidad pedirle a usted un consejo para aquellos jóvenes que militan en la derecha o ya en las derechas ultra más radicales, un poco pensar cómo usted entiende la responsabilidad que también tienen estos jóvenes. Me estoy acordando de un tuit que subió Fox. Fíjense la derecha mexicana en qué está. Lo voy a poner. Porque es importante que los jóvenes vean esto. O sea, un expresidente de México diciendo mentiras, inventando que el presidente López Obrador vuela toda la semana. ¿Cómo dice? A ver, ponlo. Los vuelos secretos de López Obrador, que vuela todas las semanas. Es un expresidente de la derecha mexicana. Entonces saca una publicación en X, ya no es Twitter, en X, inventando. Decía Monsiváis y lo repetía López Obrador, que ¿cómo es esa frase? ¿Cómo es la frase de Monsiváis? La hipocresía. ¿La hipocresía es la virtud de la derecha? No, la virtud no. ¿Cómo es? Ni la ideología. A ver, ¿cómo es? A ver, se los dejo de tarea. La hipocresía. Los jóvenes, la doctrina de la derecha. La hipocresía es la doctrina de la derecha, así decía Monsiváis. Esta visión que tenemos de la educación media superior tiene que ver con el reconocimiento de los jóvenes de su entorno, la generosidad, la fraternidad, la solidaridad, el apoyo mutuo. Está muy vinculado a nuestra cultura, que viene principalmente de los pueblos originarios. El ser consciente de la situación social es importantísimo para un joven.
Por supuesto que el joven tiene deseos de superarse personalmente, pero nunca puede ser aplastando al otro, nunca puede ser por encima de los otros, de las otras, de los otros. Esta idea meritocrática que tiene que ver con sobresalir a costa de los demás, pues es la visión neoliberal. Esta idea de que el pobre es pobre porque no trabaja. Todo eso es lo que ha ido cambiando en México. Se recupera la visión solidaria, fraterna de la sociedad, de las y los mexicanos. Y eso es lo que queremos que perdure. Por supuesto, repito, que el esfuerzo individual, el reconocimiento propio y el trabajar todos los días, pues es indispensable. Pero es muy importante dar la mano al que se quedó atrás. En eso se sustenta la Cuarta Transformación y el humanismo mexicano. Y eso es algo especial que tiene México y que tenemos que tener ese orgullo, no de empujar al otro para poder sobresalir, sino al contrario, que la posición que tenemos nos permita caminar todos juntos. Esa es una visión que se está dando hoy en México y que le ha dado mucha dignidad a nuestro pueblo. Por eso decía yo el sábado en el evento que la Cuarta Transformación no solamente es un proyecto político, económico, es un proyecto de dignidad. Y las y los jóvenes tienen que pensar en eso, por supuesto en desarrollarse, pero en siempre voltear a ver a los demás. Presidenta, en este mismo sentido de las juventudes de ultraderecha, he escuchado yo un nuevo concepto por parte de las neoderechas, pues, que tiene que ver con batalla o guerra cultural. Lo manejan varios de los nuevos ideólogos que traen en la nueva línea narrativa que varios traen de ellos esto mismo, que hay que dar la batalla o la guerra cultural, que tiene que ver con, en lugar de hacer una nueva propuesta en materia económica o crítica de política pública, más bien empezar a hablar acerca de asuntos mucho más sociales. Vimos críticas, por ejemplo, muy fuertes por parte de estos neo de derecha acerca de la celebración por los 700 años hace un par de días de la fundación de Teotihuacán, Tenochtitlán, discúlpeme. Y esto mismo se ha repetido en una plataforma más quizás de dar el combate en términos de derechos adquiridos de minorías, etcétera. Un poco preguntarle a la referente de la izquierda en el país, la presidenta de México, qué significa para ella este nuevo concepto de la batalla cultural que traen. Bueno, habría que ver en qué contexto se dan, ¿no? La construcción, lo que está ocurriendo en México es algo muy especial. Y por eso hoy la derecha mexicana no tiene mucho reconocimiento en el país. Primero, por los 36 años de neoliberalismo y a dónde nos llevaron. Pero segundo, porque se basa en la discriminación, todo ese periodo neoliberal, la idea de el mercado como la máxima, eso cambió ya en México. Y el reconocernos en nuestra historia y en la grandeza de las naciones, pueblos, civilizaciones que existieron en nuestro territorio antes de la llegada de los españoles, es algo importantísimo, porque durante años se quiso despreciar al indígena, y nosotros es todo lo contrario, es el reconocimiento y el orgullo nacional de dónde venimos. Porque no importa si venimos de
un origen ancestral indígena. Si llegamos a México y nos hicimos mexicanos hace 10 años, todos tenemos la responsabilidad de reconocer la grandeza de los pueblos originarios, de entonces y de ahora, porque de ahí venimos como mexicanos. Y sí, por supuesto que hay una historia, por eso son los dos fundamentos del humanismo mexicano, es la grandeza cultural y también la historia patria del México independiente. No cualquier nación tiene un Miguel Hidalgo y Costilla, que no solamente gritó por la independencia, sino por la justicia. Los sentimientos de la nación de Morelos es algo extraordinario. No cualquiera tiene una Leona Vicario, una Josefa Ortiz. La reforma en México fue algo muy profundo. Incluso los liberales mexicanos hay que rescatarlos y reivindicarlos. La revolución, eso es lo que nos debe hacer sentir orgullosos. Y por supuesto que estamos abiertos al mundo y tenemos que mirar lugares donde tienen grandes experiencias, pero el orgullo nacional y el orgullo de dónde venimos es algo que tenemos que seguir reconociendo, y eso es lo que la derecha no puede, porque la derecha no reivindica a Juárez, la derecha no reivindica ni a Carranza, la derecha no reivindica a Villa, Zapata, la derecha no reivindica a Lázaro Cárdenas, la derecha no reivindica ni a Guadalupe Victoria, la derecha reivindica a Miramón, que fue a pedir que un emperador europeo viniera a gobernar México, o a Santana. Esa es la herencia de la derecha en México. Presidenta, si me permite una última pregunta. Con respecto a los resultados de seguridad, aquí se presentan cada 15 días y me parece que son indudables, pues hay resultados sólidos en materia de seguridad. No obstante, la encuesta nacional de seguridad pública urbana más reciente, la ENSU, a pesar de los resultados que se reportan aquí cada 15 días, mostró un ligero descenso en términos de la percepción. ¿Cómo balancear estas dos cosas? ¿Cómo entender que ambas cosas pueden coincidir en un mismo espacio? Estamos revisando la ENSU y los datos que presenta y sobre todo a qué delitos se refiere. Seguridad no viene de mañana en 15 para poder tener los datos consolidados del mes de julio, para poderlos informar, y ahí también vamos a revisar pues el tema de la ENSU. Gracias. Gracias. Buenos días, Luis Piña, de los Reporteros MX. Presidenta, hace un momento que estaba reflexionando sobre la representación del sábado, se me viene mucho a la cabeza también lo que decía Enrique Dussel, en el que afirmaba que el desprecio hacia el indígena proviene del hecho de que representa el fracaso del occidentalismo y del neoliberalismo. Como usted también lo comentaba, con la llegada de la Cuarta Transformación se ha hecho mucho en el sentido de posicionar las culturas indígenas y en ese sentido, ¿usted considera que México puede convertirse en un referente internacional en esta nueva forma de resistencia y preservación cultural de los pueblos originarios y de América Latina? Pues es el reconocimiento de dónde viene la grandeza cultural de México. Y eso genera mucha dignidad y mucho orgullo. Esta visión colonial, porque es una visión colonial de las castas, de la colonia, pues permaneció durante muchos años y todavía algunos lo creen. Todavía hay mucha discriminación, racismo, clasismo. No existen, el otro día escuché, no sé quién lo dijo, no existen las razas en los seres humanos, porque no está reconocida la raza biológicamente. Son orígenes étnicos distintos,
pero sí hay racismo. Y eso se tiene que erradicar, decía yo, no solamente por justicia, sino por necesidad. Es una obligación que no haya racismo en México. Y hay que estarlo mencionando y diciendo, porque todavía existe. Bueno, Lorenzo Córdoba, que ahora quiere que se saque de los libros de texto su dicho, a ver si lo tienes por ahí, vamos a repetirlo, porque es muy importante. O sea, ¿cómo es posible que el presidente del Instituto Nacional Electoral en su momento se refiriera a personas que vienen de un pueblo indígena de la manera en que se refirió? Vamos a ponerlo, porque de ahí viene el racismo y eso es lo que no queremos en México. No queremos que se siga promoviendo el racismo, el clasismo. A ver. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que, a ver, pues, había una, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, pero que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, no decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo que no va a decir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, no, faltó decir, que te faltó, que le faltó decir, yo, gran jefe de toro centavo, líder, gran nación chichimeca, no mames, cabrón, no mames. Y eso no es inteligencia artificial, porque entonces no había. Eso sí es día de veras. Y lo va a revisar la Corte y están proponiendo darle la razón. ¿Qué opina, Presidenta? Pues que decida la Corte. Pero lo que nosotros tenemos que insistir, todos, porque esta es una responsabilidad de todos, y quien esté a favor de alguien que habla así está violentando no solamente los derechos, sino la dignidad de las personas. Esta manera de reírse de la forma de hablar de una persona que viene de un pueblo originario, de un pueblo indígena, presidente del INE. Por cierto, ellos son los que dicen que somos autoritarios, ¿o que no es autoritaria esa forma de hablar? ¿O no, eso no? Nosotros tenemos que insistir todos los días que no puede haber racismo, y al contrario, que estamos orgullosos de dónde viene México. Las grandes naciones, las matemáticas de los mayas, la astronomía, pero también la cultura. Entonces no es, además de que las civilizaciones de entonces y ahora no, también de los mayas de hoy, de los mexicas de hoy, de quien habla náhuatl. Hay que estar orgullosos, reconocerlo y promoverlo. Eso nos da mucha dignidad como patria, como país. Muy bien. Viene por darle el amparo para que todos los libros, para que la SEP detenga la distribución de los libros y también ordenar que se reediten para eliminar esta mención. Pues vamos a ver qué dice la Corte. Pero lo cierto es que incluso aunque la Corte decidiera, lo vamos a seguir mencionando, porque hay cosas que no podemos olvidar, porque significa reivindicar lo que somos y decir eso no queremos esta manera en México de dirigirse hacia un pueblo originario. Y hay libertad, hay libertad de expresión, no es que se vaya a censurar a las personas por hablar lo que quieran decir o a los medios, no. Pero eso no quiere decir que desde aquí, desde cualquier punto y en las escuelas,
reivindiquemos nuestra historia, el México profundo, de dónde venimos. Presidenta, cambiando de tema y hablando también de orgullo nacional, este fin de semana clavadistas mexicanos lograron 2 platas en el Mundial. Ah, sí, por ahí tenemos Singapur. Preparado un… ¿Ya lo tienes? Es correcto. ¿Cuál es su opinión respecto a esto y también cómo van los Muchas preparativos para el felicidades, Mundial? ponen muy orgullosos también. A ver, pon el video, lo íbamos a poner al final, pero de una vez. En el Mundial, un aplauso. Es el Mundial de Deportes Acuáticos, Singapur 2025. El equipo mexicano ha ganado 5 medallas, 4 de plata y 1 de bronce. 3 integrantes del ejército son parte del equipo mexicano: Gabriela Agúndez García, Osmar Olvera Ibarra y Randall Willars Valdés. Y Alejandra Estudillo pertenece a la Secretaría de Marina. Muchas felicidades. Y sobre el Mundial de Fútbol, Presidenta, ¿cómo van los preparativos? Ya lo vamos a presentar aquí. Ya vamos. Bueno, cambiando de Estamos tema. en las últimas. Cambiando de tema, Presidenta, muchas gracias. En los Reporteros MX publicamos recientemente un reportaje sobre una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que involucra al empresario Ricardo Salinas Pliego sobre un triángulo de lavado de dinero en el cual, pues, podemos decirlo, blanqueaba a Luis Cárdenas Palomino y Gerardo García Luna a través de Arrendadora Azteca y Nueva Electra. ¿Usted tendría un poco más de información acerca de esto y cuál es su opinión sobre estos presuntos vínculos entre el sector empresarial y estructuras del crimen organizado? Bueno, ya que lo informe la UIF cuando lo puede informar. Muy bien. Y por último, hoy igual presentamos pues un reportaje también sobre este vínculo de Ricardo Salinas Pliego y con el director del IMSS, Zoé Robledo, quien firmó un convenio con Fundación Azteca, el cual pues a través de estas orquestas se ha entregado dinero para que se realicen este tipo de ámbitos. ¿Tiene usted información sobre este convenio o de estar vigente solicitaría que se revise? Sí, mañana lo puede informar Zoé, que viene a… Bueno, muchas a la gracias. mañanera. Muchas gracias. Vamos. A ver, por acá. Gracias, Presidenta. Buenos días. Hatsiri Magallanes, de MBS Noticias. Preguntarle, hace unos días tuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos aquí en México y algunos congresistas estadounidenses. ¿Nos podría informar si hubo algún acuerdo o hay algún avance para frenar pues esta imposición de aranceles por parte de Estados Unidos para este 1 de agosto? Bueno, los congresistas no participan pues en este proceso de diálogo que tenemos con el gobierno de Estados Unidos sobre los aranceles, pero nos pidió el embajador de Estados Unidos que lo recibiéramos. Son congresistas republicanos y una congresista demócrata, y lo recibimos, platicamos de la política de seguridad que tenemos, desde nuestra perspectiva los efectos que tienen los aranceles para la relación México-Estados Unidos. Hablamos temas, recientemente ellos aprobaron en el Congreso una ley relacionada con monedas digitales, vamos a ponerle así. Plantearon que lo pudiéramos analizar.
No lo hemos analizado, pero el secretario de Hacienda estuvo presente en la reunión y planteó pues que se iba a analizar esta iniciativa de parte del Congreso y otros temas. Fue una reunión cordial. ¿Un buen escenario para poder frenar esta imposición de aranceles? Pues todavía esta semana, el viernes es 1 de agosto y todavía estamos en pláticas. Presidenta, también preguntarle, la American Society aquí en México… Esperamos obviamente un buen resultado de estas pláticas. Gracias. La American Society aquí en México ha manifestado su preocupación por parte de los empresarios estadounidenses porque comentan que el TEMEC tiene que ser renegociado más allá de revisado porque México, dicen que México no ha cumplido con el TEMEC en materia de seguridad y en específico en el tema del fentanilo. ¿Qué opina al respecto? Pero eso no tiene que ver con el TEMEC. Es otro tema. Y como lo hemos dicho, estamos trabajando conjuntamente en temas de seguridad con Estados Unidos, sin injerencismo, sin intervencionismo, sin subordinación. Bajó en 50% el cruce de fentanilo de octubre a la fecha, de México a Estados Unidos, reconocido por las agencias estadounidenses. Y estamos trabajando conjuntamente, pero el TEMEC no tiene que ver con el fentanilo. Gracias, Presidenta. Podría preguntarle al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, si nos podría comentar qué opina respecto a las críticas que ha habido por un viaje que realizó recientemente a Portugal. Sí, efectivamente salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades. Gracias, presidente. Gracias, doctora. Buenos días. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. Yo quiero regresar al tema de Estados Unidos. El fin de semana, el secretario de Comercio de Estados Unidos dijo que no habrá prórrogas ni periodo de gracia en aranceles que entren en vigor el viernes próximo. Usted mencionaba que todavía no hay un acuerdo. ¿Qué es lo que detiene que se pueda llegar a un acuerdo con Estados Unidos? Seguimos platicando con ellos. Bueno, hay un acuerdo que firmaron con Japón, con la Unión Europea ayer, con otros países, y nosotros esperamos un acuerdo esta semana. Entonces, lo vamos a seguir informando. Pero digamos, ¿eso usted estaría cierta de eso o qué es lo que detiene este acuerdo? Pues son las pláticas que estamos teniendo. Obviamente, pues Estados Unidos tiene su posición, nosotros nuestra posición, pero creemos que vamos a llegar a un acuerdo. Claro. Doctora, hay versiones, sobre todo en columnas, que hablan de que hay presiones del gobierno de Estados Unidos a su gobierno para entregar a presuntos peces gordos de la narcopolítica en México. O sea, yo le quiero preguntar a usted si esto es verdad o no. Absolutamente falso, de toda falsedad. Es esta pretensión de algunos columnistas de querer dar la idea, que además, increíble, cuáles son sus fuentes, de querer dar a conocer de que ellos tienen muchos contactos y que tienen información privilegiada. Nada más que sus contactos y su información privilegiada pues no tiene ninguna información privilegiada porque es absolutamente falso. Primero porque nosotros no aceptamos injerencismo. Primero, hay convenios, colaboración relacionada con personas que tienen dentro del convenio de extradiciones. Recientemente el Consejo de Seguridad hizo un envío de personas a Estados Unidos, 29 delincuentes, en el marco pues en el marco jurídico existente.
y por seguridad en nuestro país. Se decidió en el Consejo de Seguridad hacerlo. Entonces, en ese marco hay colaboración y coordinación, pero es absolutamente falso que, bueno, ninguna llamada que he tenido con el presidente Trump, que han sido muchas, ni llamadas que ha tenido el secretario de Relaciones Exteriores con el Departamento de Estado, ni la colaboración que haya del Departamento de Justicia con la Fiscalía, se ha pedido la entrega de alguna persona en particular que tenga que ver con una relación política. Y por tanto, o con un político actual. Claro, este tema no ha contaminado lo comercial. No, de ninguna manera. Es decir, hay tres temas que trabajamos, hay muchos temas que trabajamos con el gobierno de Estados Unidos, pero en particular tres. Uno, que es el tema de migración. A ellos, pues ellos tienen una política migratoria. México ha desarrollado distintas acciones con respecto a los derechos humanos para evitar la llegada de personas de otras nacionalidades a la frontera norte, repito, dentro del marco de movilidad y respeto a los derechos humanos de todas las personas. Pero nosotros también hemos estado pidiendo que se reconozca a los mexicanos en Estados Unidos, que trabajan en Estados Unidos, que se busquen los mecanismos para que mexicanos que no tienen documentos pero que trabajan de manera muy importante en los Estados Unidos para apoyar su economía puedan tener oportunidades de desarrollo y desempleo. Es parte de las pláticas que tenemos. En el caso, y también hablamos pues de el trato a nuestros migrantes, todo eso se ve en estas mesas. Segundo, el tema de seguridad, que ahí participan muchas instituciones, desde la Defensa Nacional y la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Relaciones Exteriores, Gobernación, en las pláticas, en los diálogos que tienen que ver con un acuerdo en materia de seguridad, y por otro lado, en la materia comercial. Y en la materia comercial participa también Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Economía, que ha estado coordinando todos estos trabajos. Claro. En otro tema, doctora, el fin de semana también se difundieron imágenes de Andrés. Bueno, sobre este tema, porque fíjense todo lo que dijeron de las listas de personas que tenían, y luego la propia Embajada de Estados Unidos dijo que era una falacia, que era una mentira. Entonces, parte de esta campañita que les gusta a algunos comentócratas. Sí, le comentaba de que el fin de semana se dieron a conocer imágenes de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena, que vacaciona en Tokio, Japón. Quiero preguntarle si esto es congruente con el movimiento de la Cuarta Transformación. Como lo he dicho siempre, y lo voy a seguir diciendo, el poder se ejerce con humildad. Con humildad. Esa es mi posición y siempre va a ser, siempre. Gente tiene derecho a visitar uno u otro país, pero nosotros tenemos una responsabilidad política y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos y los principios que representamos. Nosotros, mucho de nuestro pensamiento tiene que ver con el pensamiento juarista, que es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, todos tenemos que, en el momento que estamos desempeñando un cargo público, comportarnos adecuadamente. Claro. Siempre el poder debe ejercerse con humildad, siempre. Esa es mi posición y siempre va a ser. Y a cada quien pues tiene que ser reconocido por su historia, por su comportamiento, siempre. Claro. Por otro lado, doctora, también hay voces que piden la salida de Adán Augusto López de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado. ¿Usted estaría de acuerdo con esto? A ver, es muy importante esto, qué bueno que lo tocas, porque sigue el tema, ¿no?
el que fue el secretario de Seguridad en Tabasco tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía del Estado de Tabasco y nosotros estamos colaborando en lo que se necesite para su detención. Como bien se informó el martes de la semana pasada, la investigación inicia a finales del 24 y a inicios de este año viene la carpeta de investigación y la orden de aprehensión. La investigación debe seguir. Recientemente se detuvo a una persona que trabajaba también en la Secretaría de Seguridad del Estado de Tabasco, ya con una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República. Y las investigaciones deben seguir, pero con base en investigaciones, con base en pruebas, no con base en presuntos o en linchamientos mediáticos. Entonces, las investigaciones siguen. La UIF la semana pasada congeló cuentas de empresas vinculadas con esta persona. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad, pero es responsabilidad en todos sentidos. Es decir, tienen que seguir las investigaciones y no se puede acusar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario. Claro. Y finalmente, doctora, hay también versiones de que su gobierno… Porque es importante, sí, porque ahora toda la derecha, ¿no? Está con este tema. O sea, ¿quién detiene o quién abre la investigación y la orden de aprehensión contra este personaje? Nosotros, me refiero al momento en que estamos viviendo en el gobierno, porque quieren ponerlo como si fuera García Luna. No, a García Luna lo premiaban y lo premiaban y lo premiaron hasta el último minuto. Bueno, quizás cuando dicen eso, doctora, es porque se critica mucho que era obvio que Calderón sabía de García Luna, como también puede ser obvio que Adán Augusto supiera. Por eso tienen que seguir las investigaciones. Y él ya dijo, que me pregunten lo que yo sepa, lo voy a decir. Pero es muy distinto al que sigue premiando a García Luna y el que sigue hablando bien de García Luna, ¿no? Porque yo no los he oído a ellos hablar nada sobre García Luna, no dicen nada. Al revés. No, dijo Calderón hace poco que no se arrepiente de nada. Lo dijo, ¿no? Sí. Entonces es distinto. Y aquí siguen las investigaciones. Entonces y no se puede responsabilizar a alguien hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Pero usted considera que el liderazgo de Adán Augusto es sólido en el Senado? Sí, pues ahí están los senadores. Sí. Entonces, no hay ninguna investigación, lo he dicho, claro, contra el senador. Y él, en el momento que, si alguien le quiere preguntar, pues por supuesto que él lo va a decir. Ya lo dijo públicamente. Y finalmente, doctora, también hay muchas versiones de que su gobierno ya enfrenta una crisis fiscal ya. Incluso mencionan que que ya no hay ni para pagar los salarios en muchas dependencias de gobierno. ¿Esto es así? Claro que no. Pregunto. A ver, por ahí están los datos económicos, ¿no? Nada más poner una crisis, si hubiera una crisis de recursos, de caja, de liquidez, no estaría el dólar como está, el peso, perdón, frente al dólar como está. Entonces, no,
está muy bien, las finanzas públicas están muy bien. A ver, pon la recaudación de este año. Lo que está pasando en los medios públicos no tiene nada que ver con esto. No, a ver, estamos revisando lo de los medios públicos, les voy a explicar por qué. Prácticamente todos los contratos de los medios públicos trabajan por honorarios. Se llama está tipificado, está catalogado catalogado más bien es la palabra, en el presupuesto público por capítulos. El presupuesto público tiene capítulos. El capítulo 1000 son todo el personal que está contratado por el gobierno y que tiene prestaciones sociales. Puede haber todas las prestaciones sociales como personal de base o puede haber algunas prestaciones que no se tengan porque hay honorarios asimilados a salario que se pagan por capítulo 1000 o puede haber personal de confianza, como la presidenta, me pagan por el capítulo 1000. Entonces, los salarios son capítulo 1000. Hay otros capítulos, el 2000, que es para compras de distinto tipo, el 3000, que es para honorarios, el 4000, que es para ayudas, el 5000, que es para inversión, el 6000, que es para inversión también, en fin. La mayoría de las personas que están contratadas por los medios públicos cobran por honorarios, desde hace muchísimo tiempo. Entonces, incluso estamos revisando, porque hay personas que llevan muchísimo tiempo trabajando y no tienen prestaciones sociales trabajando en los medios públicos. Entonces, estamos revisando la manera en que se contratan los medios públicos. El retraso que ocurrió en Canal 11 en particular tuvo que ver con la forma en que están contratadas y todos los trámites que se tienen que hacer para el pago. Entonces, hay recursos, hay todo lo que hubo es un retraso en la parte burocrática, digamos. Estamos revisando para que no pueda haber este retraso, pero también estamos revisando la manera de fortalecer a los medios públicos, pues para que la gente que trabaja en medios públicos pueda tener pues una mejor condición laboral también y se fortalezca con ello. ¿Para cuándo entonces estarán estos salarios de esos trabajadores, presidenta? Porque todo el mes de julio pues ya parece que no. No, ya se resuelve lo del pago a ellos, eso hay recursos, hay todo, lo que hubo fue un retraso en la parte administrativa y se les va a pagar porque se les tiene que pagar. Estamos revisando para que no vuelva a haber este retraso, pero además estamos revisando pues todo lo que tiene que ver con los recursos públicos a los medios públicos y la contratación de todos aquellos que trabajan en los medios públicos para que sea de una mejor manera. Pero aún no hay una fecha. No, sí, a ver, pregúntale a Berta Gómez cuándo se va a pagar a los compañeros, porque el viernes me informaron que ya… A los de Canal 11 mañana, me dice Mari. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Sí. Recaudación, mira, es récord. A julio del 2025, el 24 iba en 221,000, nosotros vamos en 429,000. Y de eso, aduanas son como 150,000 millones adicionales de recaudación. A ver. Muchas gracias, presidenta. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Pues haciendo una recopilación principalmente del gran evento que se dio, fue un agasajo el sábado. De verdad que, si usted me lo permite, hacer un reconocimiento para todas y todos los actores que se dieron cita. Ay, son de la defensa, ¿eh? Sí, así es. Sí, la Defensa Nacional es una institución impresionante. La verdad. De verdad que sí nos hizo vibrar. No solamente nos cuidan, la Seguridad Nacional, la Guardia Nacional, las capacidades que tienen, construcción de vehículos, de armas, los ingenieros militares que nos ayudan pues desde el Tren Maya hasta los hospitales, y también tienen esta otra parte muy importante, cultural. Entonces, muchas felicidades, la verdad, todo fue algo
hermosísimo. Un honor a quien honor merece, de verdad. Muchas gracias por todo ese gran trabajo. Y bueno, en otro tema, pues no puedo dejar de preguntar el tema a continuación del que dice el compañero, del tema Tabasco, con este exsecretario de Seguridad Pública. En días pasados se dieron a conocer que también se estaban investigando a casi 200 elementos cercanos a Hernán Bermúdez Requena. Saber si usted tiene alguna información respecto a ello. Ya que le informe el Gabinete de Seguridad. Muy bien. Y bueno, es la primera mujer presidenta, como decía el compañero, a pocos días de celebrarse el informe. Estamos muy orgullosas las mujeres y que esto no lo tomen los adversarios a como nos insultan misóginamente de que somos unos paleros, así nos llaman a los reporteros que llegamos a la mañanera. Pero sin embargo hay que reconocerlo porque le costó mucho trabajo a México llegar y que llegara una mujer presidenta. Y bueno, todo el mundo se va de vacaciones. Presidenta, ¿usted no ha pensado tomar vacaciones? No todo el mundo, ¿eh? ¿Verdad? ¿Sabe por qué lo preguntó? Porque para hacer hay que parecer, hay que ser congruentes. Hay que, la gente tiene derecho a vacaciones y también los servidores públicos. Todos tienen derecho a vacaciones, a tomar unos días, ¿no? Congruentes. Ustedes también tienen derecho a vacaciones, que es parte de los derechos laborales establecidos en el artículo 123. Entonces todo el mundo tiene derecho a tomar unos días, ¿no? Pues en el caso de la presidenta, pues por lo pronto no. Sí. Hay que trabajar, hay muchas responsabilidades. Claro que sí. Bien, también el día 1 se toma, como dicen, la protesta de nuestro nuevo Poder Judicial. Hubieron unas observaciones del Instituto Electoral donde manifestó que muchos de los que habían sido electos, tanto jueces y magistrados, no alcanzaron el promedio, no les estaban dando su reconocimiento, aunque habían ganado en las urnas, por no tener ese complemento de su promedio que requiere la ley. ¿Sabe usted el estatus de qué va a pasar con ellos? Pues algunos de ellos entiendo que todavía falta la decisión del tribunal, porque algunos de ellos presentaron su impugnación en el tribunal. Son interpretaciones. La Constitución y en los lineamientos que se emitieron, por ejemplo, se decía, si no tienes en la licenciatura el promedio que se pide se pedía 9 de promedio en la materia en la que ibas a juzgar. Pero si tuviste una maestría, pues entonces es como equivalente. Entonces, eso fue lo que consideraron las comisiones en su momento y el Instituto Electoral pues no consideró esos temas, entonces pues ya tomará su última definición el tribunal. Ok, gracias, presidenta. Y usted ha manifestado, y es un gran proyecto, dentro de sus 100 puntos, el proyecto de los trenes. Había comentado en días pasados que había un proyecto, si no me equivoco, es el Buenavista, que sobre todo viene beneficiando a Naucalpan. Preguntarle el estatus de esto, ¿se llevará a cabo? ¿Está el proyecto? ¿Está el recurso? Bueno, está la salida del tren de Buenavista a Querétaro. Hasta ahora está planteado ese proyecto. Hay algunos otros proyectos dentro de la ciudad que se están analizando por el uso de las vías de tren que todavía existen, pero todavía no se ha definido si sí o si no. Por lo pronto está el México-Querétaro, que sale de Buenavista y pasa por pues una vía importante. Bien, gracias, presidenta. En otros temas, hace unos días estuvo la secretaria de Mujeres, Citlali Hernández, dando a conocer este gran proyecto de Centro Mujeres. Centros Libres. Centro Libre. En el centro, en Villahermosa, Tabasco, que preside la licenciada Yolanda Osuna Huerta, hizo un proyecto Centro Mujeres, precisamente, que trae muy, pero muy buenos proyectos y sobre todo porque trae inclusión. La pregunta es, presidenta, ¿habría alguna posibilidad de crear armonía con este tipo de proyectos que son tan atinados e incluirlos a este proyecto que trae la Secretaría de Mujeres? Centros Libres es un centro libre por lo menos por cada municipio del país. Son espacios para las mujeres
tanto para apoyo legal, apoyo psicológico, como para el desarrollo de diversas actividades que entre ellas quienes asisten al centro libre deciden, y hay los recursos para poderlo desarrollar. Si deciden que haya un tema de capacitación, si deciden que hay clases de yoga, pues entonces hay clases de yoga. Si deciden irse de turismo a un lugar, pues también puede incorporarse. En fin, hay un recurso destinado a cada centro libre que quienes asisten ahí deciden para qué se utiliza. Y están coordinados con los municipios y con los estados. Entonces, con todos los municipios del país y con las 32 entidades de la República están coordinados los centros libres. Entonces, si hay un proyecto municipal similar, pues se suman los proyectos para los centros libres del país. Muy bien, Presidenta. En otro tema, con respecto a lo que se planteó ahorita, que la verdad es, en nuestros tiempos no había toda esta facilidad de estudios. Hoy los jóvenes, como usted decía, tiene el proyecto de México Canta, tiene todo esto que está abriendo una nueva ventana para poder los jóvenes dejar de tenerlo fácil y decidir estudiar. La pregunta aquí es, hay muchos que hoy por hoy, a través de las redes sociales, que son las que pagan, TikTok, Facebook, YouTube, no están ya apostándole casi al estudio. Hoy con esta ventana tan grande y que de verdad ojalá pudiera haber, con todo respeto y si me lo permite, señor secretario, alguna campaña más fuerte para poder motivar a los jóvenes a esto. Sin embargo, mi pregunta sería para el secretario, ¿se está contemplando también la parte de psicólogos vastos en todas las instituciones? Porque hay un problema, como hubimos muchos padres que tuvimos que dejar el hogar para salir a trabajar, hay muchos jóvenes que necesitan ese apoyo. La pregunta, ¿hay suficientes psicólogos para todas estas instituciones y todos estos nuevos proyectos? La parte que se mencionó en la currícula, en la nueva currícula del marco curricular común, la parte socioemocional tiene que ver mucho con eso. Es arte, es música, es deporte, que todo ello contribuye a la salud mental de las y los jóvenes. Por eso el objetivo es que ellos quieran ir a la escuela, quieran estar en la escuela, que se emocionen estando en la escuela, y eso les va a ayudar en el resto de su vida. Por eso hablamos de formación para la vida, que le dé esas habilidades socioemocionales que les permita lidiar con situaciones difíciles. No podemos apostar a que vamos a llegar a llenar de psicólogos las escuelas, porque eso no sería posible. Y el enfoque que tenemos nosotros es la parte socioemocional debe dar esta fortaleza en común, la educación en valores, la fraternidad, el respeto, la integración, la no violencia, la cultura de paz. Eso es lo que queremos que aprendan en las escuelas. Gracias. Ya que está ahí, secretario. También participamos activamente en las jornadas para la paz que encabeza la Secretaría de Gobernación, y también participamos en los tequios que organizó el Instituto Mexicano para la Juventud. Más de casi 1 millón de participantes tuvimos, donde todas las escuelas participan y hacen esa actividad. También tuvimos 2 jornadas para la paz en todo media superior, una en febrero, marzo, y la otra ahora en junio, donde las escuelas el viernes y el sábado se dedican a hacer obras de teatro, conciertos, torneos deportivos, todos haciendo conciencia de la convivencia, de la cultura de paz, y también en torno a la campaña que lanzó la presidenta de combate a las adicciones. Eso es lo que estamos haciendo. Secretario, y en este mes empezaron las inscripciones a las nuevas universidades que también existen. ¿Ya tendrán hasta ahorita alguna estadística de si los ciudadanos están respondiendo para inscribirse a estas nuevas universidades? Preparatorias, sí, se abrieron registros para los 20 nuevos planteles, y en las ampliaciones también se abrió más matrícula. No van a estar listas las preparatorias para el 1 de septiembre, pero vamos a hacer vamos a tomar distintas medidas para que arranque el ciclo escolar en alguna secundaria, en la misma
en una preparatoria cercana, en lo que están listos los inmuebles. Hay que recordar que como son nuevas, pues solo, digamos, aceptan a los de primer año. Entonces no tenemos tanta presión en el número de los jóvenes, algo que podemos lidiar con ello, y una vez que estén terminados los edificios, que están organizados también en la construcción para poder tener unas aulas y que puedan ser ocupadas y que ya sigan el ciclo escolar. Muchas gracias. Presidenta, por último, con todo este trabajo que usted ha venido haciendo en el rescate precisamente de los jóvenes, y bueno, hay una parte en lo que es seguridad pública, CENEPRED, ¿ha pensado o se aumentó el recurso para el rescate? Porque se entiende que ese recurso… ¿CENAPRED? En seguridad pública hay un área que se dedica al rescate en las zonas más populares donde hay más que jóvenes que deciden estar… Es justamente el programa de atención a las causas que informa aquí Rosa Isela, y participa Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y lo vamos a fortalecer, como lo mencioné la semana pasada, vamos a fortalecer. El objetivo es que los jóvenes, durante años esta mención de los jóvenes de que ni estudian ni trabajan, además de que representó pues todo el periodo neoliberal que no atendió a los jóvenes, también era una idea de que era responsabilidad del joven si no estudiaba o no trabajaba, y daba la idea de que el Estado no tenía que hacer nada porque era la responsabilidad del joven. Nosotros pensamos todo lo contrario. Además de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa que continúa y que hoy es constitucional, estamos ampliando el número de preparatorias y el número de universidades, o la matrícula sobre todo, que es la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos, el fortalecimiento de las universidades Benito Juárez, pero además trabajando con las universidades públicas y los institutos, que haya más espacios para que los jóvenes puedan entrar a la universidad. Y la educación media superior, que es lo que presentamos el día de hoy, más matrícula y una forma de enseñanza y de reconocimiento a los jóvenes completamente distinta como se venía haciendo. Pero también estamos fortaleciendo las actividades deportivas, las actividades culturales, distintas acciones que permitan que un joven no piense, no le pase por la cabeza acercarse a un grupo delictivo. Porque no solamente es un asunto económico, que muchas veces puede motivar a un joven, es un asunto de identidad a veces, que parece que el grupo delictivo les da una identidad, que es una identidad falsa, que es una identidad que los lleva a la muerte. Entonces, nosotros estamos fortaleciendo esta visión de identidad de los jóvenes con la cultura, con el deporte, con la educación, con el apoyo mutuo, con ser parte de una sociedad que los reconoce. Entonces, esta visión a las y los jóvenes, pues es el abrazo que le da la sociedad a sus jóvenes. Entonces, en eso estamos con educación y viene la parte de cultura y deporte, además de todo el trabajo territorial que estamos haciendo tocando casa por casa. Lo que hacen los equipos de atención a las causas, tocan casa por casa y le preguntan a las familias qué problema tienen los municipios de mayor incidencia delictiva. Si el joven no va a la escuela, lo llevamos a la escuela. Si la familia no tiene trabajo, buscamos la manera de que tengan empleo. Si la familia tiene algún problema vinculado con algún asunto jurídico, les apoyamos en eso. Si no tienen acceso a los programas de bienestar, se les da acceso. Y al mismo tiempo se les invita a participar en el rescate de espacios públicos y otras acciones que desarrollamos. Muchas gracias, presidente. Ya, cerramos. Humanismo mexicano. Buenos días, con su permiso, presidenta. El águila representando al sol y el tunal que crece sobre un islote a la tierra.
Así inició la historia de México Tenochtitlan, cuya imagen fundacional hoy es símbolo de nuestro escudo. Como ustedes saben, este mes se celebraron 7 siglos de legado de grandeza de México Tenochtitlan, cuyo origen fue marcado astronómicamente el 26 de julio de 1325 por el segundo paso cenital del Sol sobre el islote donde se construyó el Hueyteocalli o Templo Mayor, dedicado a Huitzilopochtli y Tlaloc, dioses de la guerra y la lluvia respectivamente, a quienes los mexicas adoraban desde el centro cósmico de esta ciudad. Así como hoy los vestigios del antiguo Hueyteocalli resisten en el corazón de nuestro país, de la misma forma resiste el legado de grandeza de México Tenochtitlan, como uno de los orígenes de nuestra riqueza cultural e histórica y base del humanismo mexicano. Les invito a que veamos el video del día de hoy. Para el humanismo mexicano, las creencias ancestrales de nuestros pueblos originarios son origen y referente, y en muchas de ellas el ámbito celeste es el escenario fundamental. En la penumbra de un eclipse, el sol cede su reino a la oscuridad. Para los mexicas, cada astro guardaba un poder sagrado que podía transformar el mundo y forjar un nuevo destino. En la tradición náhuatl, el sol y la luna no eran simples cuerpos celestes. Como explica Alfredo López Austin, el hombre náhuatl concebía a sus dioses como fuerzas actuantes en su vida diaria, donde cada manifestación natural era parte de un orden cósmico frágil y renovable. El sol era el guerrero eterno, la luna, el poder desplazado que anhelaba su lugar. El eclipse era la mayor manifestación de esa lucha en el cielo. Cuando la sombra cubría al sol, el orden cósmico temblaba. Las ceremonias buscaban sostener al astro rey, evitando su desaparición. Los mexicas partieron de Aztlán, su lugar mítico, para cumplir la profecía de Huitzilopochtli. Encontrarían su hogar donde un águila posara sus garras sobre un nopal. Enfrentaron hambre, batallas y rechazo, pero sus convicciones les impulsaron a continuar. Cada paso de los mexicas era un nuevo amanecer, cada adversidad un eclipse. El nopal se convirtió en su símbolo. Sus espinas evocaban el sacrificio, su fruto rojo, la vida que brotaba de los corazones. Cuando el águila se posó sobre este símbolo de resistencia, se selló el pacto entre la fuerza celestial y la tierra que nutre. Bajo esta concepción, Tenochtitlan emergió como una promesa de equilibrio entre lo divino y lo terrenal. En 1325, los mexicas fundaron Tenochtitlan, la ciudad del sol en el lago. El Templo Mayor simbolizaba el ciclo eterno en el que el sol, representado por el águila real, renace cada día mientras el nopal, símbolo de la tierra y la fertilidad, lo nutre y renueva. Es la alegoría del pueblo mexica, el pueblo del sol. Tenochtitlan es el resultado de una senda iluminada por el sol. Cada día era un renacimiento, una victoria sobre la sombra. El nopal, con su fuerza sagrada, fue el pilar que atestiguó este pacto con los rayos solares. Bajo la mirada de Huitzilopochtli, su dios tutelar, los mexicas fundaron su gran ciudad en medio de la gran laguna. Los mexicas eran un pueblo migrante que llegó al valle luego de 260 años, 5 ciclos de 52 años de caminar. Tenochtitlan nació de la migración y floreció bajo la convicción de que cada fin de ciclo
significa un nuevo comienzo. El eclipse, en esta historia, es la metáfora del cambio inevitable, del fin y al mismo tiempo el comienzo de otro, garantizado por el alimento sagrado del pueblo mexica. Todas las ciudades mesoamericanas siguieron ese patrón de representar el orden cósmico, la interacción del cielo, la tierra y el inframundo, los 4 puntos cardinales, el templo sagrado en el centro y el ciclo vital regido por los astros, el sol, la luna, Venus, los eclipses, los animales sagrados, los rituales y la organización social, política y religiosa que garantizaba la continuidad de ese orden. Muchos rasgos de esta cosmovisión milenaria son parte de la forma en que nuestros pueblos originarios se siguen relacionando con la naturaleza y la representan en su arte y sus tradiciones que nutren al humanismo mexicano. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana.